Las actuales elecciones que van a producirse este año en Colombia, las elecciones presidenciales, para elegir el presidente de la República por los próximos 4 años, nos están conduciendo obviamente a una especie de callejón sin salida. Hoy en día Colombia es un país que no cuenta absolutamente con soberanía. La soberanía que tiene la ha ido cediendo cada vez más y más a organismos internacionales o a instituciones nacionales que cumplen el papel de ser una especie de bisagra entre estos organismos internacionales y la nación, como sucede con la Corte Constitucional de Colombia. Ahora bien, todo esto nos lleva a un problema que desde las posiciones del nacionalismo hemos estado discutiendo desde hace bastante tiempo, y es que, como muy bien lo observó en su momento Álvaro Gómez, las posiciones entre la derecha y la izquierda se han ido cada vez más borrando del paisaje político colombiano, han ido desapareciendo después de la caída del muro de Berlín, incluso desde antes de la caída del muro de Berlín, y lo que se ha ido conformando en Colombia ha sido una especie de extremo centro, es decir, una convergencia en donde todos los partidos políticos, todas las ideologías, sin importar cuáles sean, y todos los actores de la política colombiana han acordado una serie de elementos inamovibles en lo económico, en lo político, en lo social, que ninguno de esos gobiernos va a cambiar, sino que simplemente se va a limitar a la administración de una serie de elementos públicos. Eso ha afectado por completo a la forma en que se realizaba la política colombiana, y nosotros lo podemos ver actualmente en todos los candidatos presidenciales. No por nada los últimos candidatos, desde Álvaro Uribe, pasando por Juan Manuel Santos, hasta llegar a Duque, todos los presidentes de Colombia se han reclamado como presidentes del extremo centro, es decir, su ideología política es el extremo centro, que en sí es una ideología que tiene sus orígenes en Gran Bretaña, en el ala izquierda del nuevo laborismo de Tony Blair, y que se ha convertido, por así decirlo, en un intento de solidificar los principios del neoliberalismo con una cara de intervención social dirigida a la promoción de los derechos individuales, como el aborto, el consumo de drogas, la legalización o no de las drogas, el problema, digamos, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, etcétera, alrededor de los cuales gira toda la política colombiana, tanto de la izquierda como de la derecha. Esto nos lleva a nosotros, por supuesto, desde una perspectiva nacionalista, a darnos cuenta que tales ideas han creado una forma de pensamiento único sobre el cual todos los actores políticos de Colombia no van a cambiar absolutamente nada, ni del modo de producción, ni tampoco del lugar subordinado que tiene Colombia dentro de la División Internacional del Trabajo, o de, por ejemplo, llevar a cabo un proceso de insubordinación frente a los grandes poderes que hoy dominan, por así decirlo, la política internacional. Esto se puede aplicar a cada uno de los movimientos políticos que ahora están reclamándose. Por ejemplo, si nosotros vamos a tomar los representantes de la derecha, que en este momento sería, por ejemplo, el partido de gobierno, que sería el Centro Democrático, dirigido por el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, nosotros vemos que Iván Duque y su gabinete han ido imponiendo prácticamente letra por letra cada uno de los mandatos que digamos, los poderes globales internacionales han pedido. Bajo el disfraz del humanismo cristiano, inspirado por Maritain, lo que ha impuesto el presidente Duque ha sido, mal que bien, el totalitarismo oligárquico y el Estado policial del NON, llevando a cabo reformas a la policía, imponiendo la vacunación obligatoria desde los 4 o 5 años en adelante hasta llegar pues a la vejez, hasta los ancianos.
pasando por todo el espectro de las edades políticas, de las edades de las personas. Ha implementado, por ejemplo, la creación de nuevos tratados de libre comercio, ha llevado a cabo, por ejemplo, la imposición de toda clase de agendas, por ejemplo, relacionadas con estos derechos individuales como la legalización del aborto, la eutanasia, o sea, llevar a cabo, por ejemplo, una fijación de la eutanasia, llevar a cabo, por ejemplo, la venta de órganos humanos en países extranjeros, etcétera. Todo esto lo ha hecho la derecha, que supuestamente debería convertirse, digámoslo así, en una especie de baluarte de los valores nacionales, según la óptica tradicional. Nosotros no podemos decir que eso sea así. La derecha colombiana simplemente es una derecha globalista y eso queda completamente fijado en el ejemplo de la presidencia que ha tenido el CD, donde no se ha llevado a cabo, por ejemplo, ninguna ruptura con el orden internacional actual. Es más, incluso el CD ha sido un gobierno beligerante que ha amenazado a poderes mucho más fuertes y a países que no tienen prácticamente nada que ver con Colombia, que no tenemos fronteras con ellos, pero son aliados de nuestro vecino Venezuela, como lo son, por ejemplo, Rusia o Irán. Y seguramente, de continuar las cosas así, pronto también estará involucrado con China. Eh, Eso demuestra, por ejemplo, en cierta forma, el lugar que Colombia ha ocupado dentro de toda de esta lucha de los poderes estratégicos internacionales que ahora se está llevando a cabo. Otro ejemplo de globalismo sería, por ejemplo, la nueva eh, pues, o sea, la coalición de la esperanza, que en este momento pretende reagrupar, como muy bien lo ha dicho el exdirector de la Universidad de los Andes, Universidad Globalista por excelencia, Alejandro Gaviria, ha pretendido reagrupar a todas las fuerzas digámoslo así, del centro, reuniendo a su alrededor a todos los tránsfugas y a algunos de los peores políticos del panorama colombiano, que giran alrededor de partidos proglobalistas abiertamente, como lo es los verdes, pues el Partido Verde, o partidos camuflados que han ido cediendo cada vez más al globalismo, como lo es, por ejemplo, el Polo Democrático, que es la Coalición de la Esperanza. La Coalición de la Esperanza, dirigida por Alejandro Gaviria, eh, por cierto, un hombre que ha, pues, o sea, un rector de la Universidad de los Andes, que hace poco publicó un libro acerca de recuperar el proyecto de la ilustración y de todos los valores ilustrados, es decir, de los valores que hoy guían a a la oligarquía, pues, mundial, global, bajo la premisa de llevar a cabo el progreso humano. Han retomado todas las ideas, por ejemplo, que deben implementarse con respecto a la Agenda 2030. Nosotros ya vimos que en las protestas del año pasado, los agentes que llevaron a cabo las protestas no eran en ningún momento antisistemas, sino que todos los sindicatos y todos los actores y todas las juntas que formaban los jóvenes durante las protestas al final reclamaron casi unánimemente todos la implementación de la Agenda 2030. Esto quiere decir que la oposición de la política colombiana no es una oposición hacia los agentes extranjeros que podrían llevar, por ejemplo, a la creación de una soberanía nacional, sino más bien a que la oposición, lo único que pues la única razón por la que se opone al gobierno colombiano es porque no ha implementado realmente lo suficientemente rápido los puntos de la agenda globalista que hoy en día está en boca de todos y que tiene sus órganos de control en el Foro Económico Internacional de Davos, dirigido por Klaus Schwab y el príncipe Carlos. Esto pone de frente que la Coalición de la Esperanza es otra fuerza antinacional, antisoberanista, globalista y completamente al servicio de los poderes internacionales y de la hegemonía global.
Finalmente, nosotros tenemos una tercera opción, que es la izquierda representada por Gustavo Petro y las diferentes, digamos, coaliciones de partidos que ha ido reuniendo a su alrededor, entre ellos algunos protestantes, fuerzas políticas, digamos, disidentes y demás, que en estos momentos se pretenden como los reclamadores de un proyecto de izquierda alternativo para Colombia. También la izquierda internacional y los diferentes partidos, digamos, fuera de Colombia, ven a Petro de forma positiva, pues consideran que Petro sería una especie, por así decirlo, de salida de la élite, pues de la oligarquía colombiana, enquistada tradicionalmente, para llegar a un poder, a un pues a un proyecto, digamos, soberano, en donde Colombia empezaría a dejar su vieja actitud de ser la principal, digamos, país de confrontación con las izquierdas del continente, a sumarse a los movimientos de izquierda que ahora están en auge nuevamente en América Latina después de haber ganado las presidencias en Perú, en Honduras y tal vez en un futuro próximo en otras partes. Sin embargo, Petro en sí es otro alfil del globalismo. Y eso queda explícito en los últimos momentos, empezando primero por la ofensiva del multimillonario caleño, amigo de George Soros, Gilinski, quien ha comenzado a comprar, pues quien compró hasta hace poco de forma violenta y bastante unilateral grandes cantidades de las acciones del GEA, vengándose de ese modo de una de las disputas que tenía con el sindicato antioqueño desde la década de los 90, cuando él trajo a George Soros a este país para negociar con, pues, o sea, con las FARC y además de eso negociar también con los poder, pues, con las bolsas de finanzas de New York, que en ese entonces, durante la presidencia de Pastrana, por cierto, veían positivamente, digamos, la desestabilización política de Colombia. Petro es financiado, por supuesto, por Gilinski, y además de eso, cuenta con el apoyo de una serie de líderes que sabemos que están íntimamente relacionados con el globalismo y que hoy impulsan políticas guerreristas y anti, por ejemplo, rusas, como lo es, por ejemplo, Pedro Sánchez, quien ha enviado gran parte de las tropas españolas a, a Ucrania, a pesar de los graves conflictos territoriales que cada vez está presentando más y más España con Marruecos. Eh, o, por ejemplo, también el Papa Francisco, eh, Boric en Argentina, perdón, en Argentina no, en Chile, y pronto las reuniones que pretende tener Petro con incluso el presidente de Estados Unidos, John Biden, que es una forma de lavar su imagen y, por supuesto, unirse una vez más a todas estas acciones globalistas que están desestabilizando, digamos, la región. Petro, pues con estas acciones muestra que él no hace parte, digamos, de la izquierda, de la izquierda, por así decirlo, soberanista, que no tiene relaciones directas, o al menos ya ha roto todas sus relaciones con Cuba, con Venezuela, con, digamos, ciertos países que están enemistados con Estados Unidos, grandemente enemistados con Estados Unidos y que se resisten a su soberanía o a la soberanía del globalismo, y en vez de eso ha dado una vuelta a todas sus alianzas y se ha convertido en un alfil, digámoslo así, del Partido Demócrata estadounidense en Colombia. Mientras que uno podría decir que Uribe y sus camaradas son más bien aliados de los neocones norteamericanos y del Partido Republicano. Por lo tanto, como podemos ver por izquierda y por derecha, todos estos actores tienen conexiones con las fuerzas, digámoslo así,
que quieren mantener el status quo. Así que resulta inútil nosotros creer que tales actores van a llevar a cabo, digamos, un proceso de cambio hegemónico de los problemas que se están viviendo actualmente en Colombia. Desde una perspectiva nacionalista, nuestra geopolítica y nuestras alianzas tienen que cambiar por completo y nosotros tenemos que buscar que Colombia se integre dentro de este proceso de la multipolaridad. Este proceso de la multipolaridad, desde una perspectiva nacionalista, nos permitiría reafirmar nuestra soberanía, pero eso implica, por supuesto, romper con las instituciones de gobernanza internacional, romper con los poderes de facto que hoy en día dominan Colombia, empezando por Estados Unidos, y restablecer una serie, digamos, de acuerdos que permitan la creación de un gran espacio latinoamericano que nos ayude a sortear los próximos enfrentamientos que ya se están perfilando entre las grandes potencias que ya controlan zonas de influencia claras como Rusia, Estados Unidos, China, tal vez dentro de un tiempo la India, o incluso, por ejemplo, ciertos países más regionales como Irán o Turquía, que ya están desarrollando sus propias doctrinas soberanas en todo el continente. La única opción que a nosotros nos queda como entidad histórica para sobrevivir en este mundo es reordenar nuestro espacio territorial y de ese modo romper con los vínculos hegemónicos que la política internacional está desarrollando y pasar a crear un populismo integral en donde nosotros reunamos la justicia social con una reivindicación de los valores y valores culturales nacionales enfrentados a las élites globalistas y a sus secuaces que en estos momentos han roto por completo su ligazón histórica con las naciones que gobiernan. Solo a través de este proceso de insurrección será posible llevar a cabo una contrahegemonía efectiva en contra de las instituciones globalistas que hoy dominan Colombia, cosa que ninguno de los actores está llevando a cabo por ninguno de los medios, pues ellos simplemente están interesados en mantener nuestra dependencia de las instituciones globalistas internacionales que hoy en día existen. Colombia en estos momentos está entrando en un proceso de encrucijada. Nosotros no somos un país neutral. Estamos tomando partido por una lucha que en gran parte tal vez derrame nuestra sangre por intereses que no son los nuestros. Por lo tanto, lo que sería mejor es llevar a cabo una lucha en contra de estos actores internacionales y convertir todo el norte de Sudamérica en un dolor de cabeza para el globalismo que hoy en día domina nuestra política, pues nuestra política, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra sociedad en sí, completamente atada a estos poderes globalistas. Solo así podemos decir que puede haber una posibilidad. Tal idea no es promovida por ninguno de los actores políticos nacionales, los cuales buscan sus modelos hegemónicos en otras partes, ya sea Petro, Uribe, Alejandro Gaviria o los diferentes partidos políticos, sea el Partido Conservador o el Partido Liberal. Ninguno de ellos tiene en sí un modelo de país, de Estado, de cultura que sea adaptable a nuestro sistema político actual y por lo tanto podemos decir que desde una perspectiva nacionalista radical, ninguno de ellos puede ser considerado legítimo representante de los intereses o del futuro de nuestro país.